Resulta que estaba haciendo mis devocionales, ¿sí? Mis devocionales y ahorita estoy leyendo el primer libro de Reyes. Y Dios me ha confrontado de una manera muy grande cuando estoy haciendo estas lecturas y estoy en esa intimidad con Él, porque Dios me recalca y me enfatiza: Víctor, lo que tú estás leyendo no se trata de lo que hacen estas personas, de la vida de estas personas, si tú lo veas como un agente externo, como que tú te sientas y lees y wow, uy, tenaz, terrible. No, ¿qué te deja lo que hacen esas personas? ¿Sí? Que te da de enseñanza todas las acciones que hicieron esas personas, ¿sí? Y me dice: Víctor, que lo que están haciendo ellos te sirva de espejo, porque todas estas personas que gobernaron Israel, porque de eso se trata el libro de Reyes, todo lo que hicieron estas personas, se trata de que Dios les dejó a ellos una responsabilidad. Dios les entregó a ellos un compromiso. ¿Qué hiciste con esa responsabilidad? ¿De qué manera operaste la bendición que yo te di? Entonces Él siempre me recalca y me dice: mira lo que hicieron estas personas y que te sirva de espejo de cómo tú estás respondiendo con lo que yo te doy, con lo que yo te entrego, ¿verdad? Porque lamentablemente estas personas, querida iglesia, si han podido leer estos libros, son personas que Dios les entregó una responsabilidad y ellos nunca entendieron quién era el verdadero rey. Nunca entendieron que el verdadero rey era Dios, y ellos se apoderaron y querían tener ese poder y empezaron a darle rienda suelta a su carne, le empezaron a dar rienda suelta a lo que querían sus deseos carnales, y ese compromiso que tenían con Dios lo olvidaron. Y por más que muchos de ellos vivieron consecuencias lamentables por sus actos, aún así no se doblegaron, aún así no se arrepintieron y pasaron a otra vida sin arrepentirse. Mantuvieron esa fachada, mantuvieron esa apariencia de que mientras los demás no se den cuenta de lo que está pasando conmigo, todo está bien. Por más de que yo viva las consecuencias de mis actos y de verdad esté pasando una situación negativa, todo está bien. Porque lo importante es la fachada y lo importante es la apariencia. Por eso el título del mensaje que hoy Dios tiene para nosotros es: ojo, que la fachada no sea tu prioridad. Y como les venía diciendo, estoy haciendo mis devocionales sobre el primer libro de Reyes, y hoy vamos a hablar específicamente del capítulo 14, del primer libro de Reyes, capítulo 14, y vamos a empezar a desglosar Dios que tiene para nosotros, porque este capítulo trata de la vida de dos reyes, ¿sí?, que reinaron simultáneamente, ¿sí?, reinaron en el mismo momento, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a desglosar el primero, ¿sí?, que así comienza el capítulo, con el primer rey que se llamaba Jeroboam, ¿sí? Entonces, si tienen donde anotar o tengan en cuenta esos nombres, porque a veces son muy parecidos y nos podemos confundir. Entonces, el primer rey que vamos a hablar es el rey Jeroboam, y así comienza el capítulo refiriéndose a él. Entonces, voy a leerles unos pequeños versículos y a partir de ahí los contextualizo de quién se trataba. Entonces, vamos a Primera de Reyes 14, del 1 al 5. Ahí me equivoqué, es del 1 al 5. Entonces, empieza así: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, el rey que les estoy comentando, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Recordemos este nombre, profeta Ahías. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y Ahías ya no podía ver, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Entonces nos contextualizamos quién era este hombre Jeroboam. Resulta
que después del reinado de Salomón, como todos recuerdan, Salomón al comienzo fue un hombre sabio y empezó a gobernar conforme a Dios, pero él ya en su última etapa, en su vejez, se entregó a su carne, y por más de que Dios le dijo, no te metas con ciertas mujeres, no te metas con ciertos territorios, porque te van a ir a hacer adorar otros dioses y a hacer otras prácticas que no son de mí, ¿sí? Este hombre pues se entregó a su debilidad y a sus mujeres y empezó a adorar otro tipo de dioses y todo, y eso ocasionó el disgusto de Dios. Entonces él, por esa acción, Dios dijo, tu descendencia no va a gobernar más mi pueblo. Entonces Dios, por esa causa, decretó que Israel se iba a dividir, y uno de los reinos estaba a cargo de Jeroboam. Jeroboam, este profeta, que por eso les dije, tengan en cuenta, Ahías, antes de que Jeroboam fuera rey, Ahías fue el que se le acercó a Jeroboam, y con un simbolismo y todo, cogió una prenda y la dividió en 10 partes y le dijo, tú vas a hacerte cargo de Israel, tú vas a hacerte cargo de estas 10 tribus, tú vas a gobernar el reino de Israel. Y no solo le dijo eso, sino que le dio promesa. Le dijo, y mientras estés conmigo, le decía Dios, mientras estés bajo lo que yo quiera, tu reino va a prosperar, tu reino va a ser soberano. O sea, le dijo, mientras estés conmigo, no te va a pasar nada y tú vas a triunfar como rey. No va a ocurrir absolutamente nada. Eso fue lo que Dios le dijo. De una vez le dio reino y le dio promesa a Jeroboam. Lamentablemente Jeroboam más se demoró en recibir esa promesa, que cogió ese reino y empezó a hacer lo que quería su carne. Y él, con sus ansias de no perder su poder, porque les explico, como había la división de Israel, en la parte pequeña de las 2 tribus restantes estaba el templo de Salomón donde todos iban a adorar. El territorio de Jeroboam no tenía el templo, entonces él empezó a sentir, ¿no?, qué tal que la gente vaya allá y empiece a adorar allá, y entonces ya quieran quedarse allá, y dónde va a estar mi poder, y dónde va a estar mi reinado, y empezó a llenarse con ese afán de querer poder y de amarrar el poder de algo que Dios era el que le había dado ese poder, ¿sí?, esa responsabilidad. Entonces el hombre la hizo fácil, creó su propia religión. El hombre entonces hizo un becerro en un límite de su territorio, y cogió el otro becerro en un límite del territorio, y cogió a su pueblo. Ahora vamos a adorar a estos becerros. Y empezó a crear sus ídolos, empezó a crear sus dioses con D minúscula, y empezó a hacer una religión totalmente aparte. Incluso él se delegó como sacerdote, delegó a otras personas así, tú eres sacerdote también, tú eres... O sea, volvió eso un sancocho. Lamentablemente, él no actuó conforme a lo que quería Dios, incluso hizo todo lo contrario que hizo Dios. Entonces nos pasa, querida iglesia, o no sé si solo a mí, pues ojalá, y no, ustedes no. A veces actuamos en pecado constante, ¿sí? A veces sabemos que lo que estamos haciendo no es de agrado al Señor, pero aún seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque no vemos una consecuencia instantánea, no vemos algo que ocurre ya en el momento que de pronto nos puede hacer tambalear. Entonces seguimos y nos acostumbramos a actuar de esa manera. Y así era Jeroboam, ya actuaba según su religión, según su acomodo. Él estaba como en su salsa. Cuando de pronto nosotros a lo mejor estamos en nuestra salsa, en nuestro pecado, porque no vemos consecuencias o no vemos algún revolcón en nuestra vida. Cuando de repente llega un momento y una circunstancia, ¿sí?, y es la enfermedad de su hijo. La enfermedad del hijo de Jeroboam, que me imagino que como todo padre generó a él pues dolor, generó angustia, generó circunstancias tristes. Entonces llegó el momento del desacomodo. Estamos tan acostumbrados al pecado, estamos tan acostumbrados a obrar como nuestra carne quiere, basados en nuestra verdad, que de repente entonces no nos damos cuenta que llega la situación, y a lo que nosotros le pusimos cuidado, a lo que nosotros nos esforzamos y empezamos a crear esos ídolos, sea el trabajo, una relación mal llevada, sea una amistad, sea cualquier tipo de situaciones, cuando ocurre algo malo, nos damos cuenta que todos esos ídolos no sirven para nada. Y eso le pasó a Jeroboam. Toda esa religión que creó, sus becerros de oro y todas esas cosas, todo lo que había él hecho, cuando sucedió la enfermedad de su hijo, volteó a mirar y nada de lo que había hecho servía. Todo era una fantasía que él había creado, y él tuvo que reconocer internamente, no lo dice en la palabra, internamente, porque sus actos lo demostraron, que la única esperanza o el único camino para esa situación, ¿quién era? Dios.
No estamos a veces tan enceguecidos en un proyecto, en un trabajo, en una situación y solo preocupados por esa circunstancia y Dios ahí, oye, espere, que estoy ocupado, oye, espera, que estoy ocupado lidiando con una situación, pero cuando llega el momento de tribulación, cuando llega el momento de incomodidad, ahí sí, Dios, ¿me hablabas? Ahí sí, dime qué es lo que necesito. Eso le pasaba a Jeroboam. Creó toda una religión y cuando sucedió el momento de aflicción, se dio cuenta que el único camino era Dios. Pero lejos de él reconocer que estoy buscando a Dios, que necesito buscar a Dios, que necesito ser transformado, ¿sí? Él sabía que si se iba a donde el profeta, que fue el mismo que le dijo, tú vas a gobernar y si haces lo que Dios te pide vas a hacer él sabía que si iba allá, iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ese profeta iba a decir, ¿y tú qué has hecho? El hombre pues como buen pecador, podríamos decirlo, quiso evadir su responsabilidad y hizo lo más loable como sacerdote de su iglesia y le mandó a la mujer. Dijo, vaya usted y hable con ese profeta. Vaya usted y hable con esa persona. Y no para que oraran por el hijo. Ve a ver con ese profeta y oremos por nuestro hijo, a ver si se salva, a ver si Dios tiene misericordia. No. Ve a ver el profeta qué dice. A ver el profeta qué tiene para mi hijo, a ver Dios qué dice, que qué va a pasar con mi hijo. ¿Cuántas veces, querida iglesia, nosotros en nuestro afán de ver respuestas inmediatas, empezamos un proyecto, una situación o vamos a vivir alguna experiencia y queremos automáticamente cómo nos va a ir? ¿Sí? De pronto desde el día que yo conocí a mi esposa Cata, ay, ¿será que me voy a casar con ella? Ay, Dios, revélame si me voy a casar. De una vez para tener el control de las cosas. De una vez para tener el dominio de las cosas y así yo poder actuar. No que en el momento queramos transformación, no que en el momento queramos arrepentirnos, no que en el momento queramos un cambio y empezar a obrar conforme a lo que Dios quiere. No, quiero saber cuál es el resultado final. Nos da pereza y quiero saber cuál es el resultado que va a ocurrir. Y eso quería Jeroboam. Jeroboam no quería que se podía hacer por la salvación de su hijo, sino Dios qué tiene para mí, Dios qué tiene para mi hijo. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Y desafortunadamente nosotros como humanos empezamos a pensar y en inmediatez y esperar a ver qué es lo que Dios tiene de una vez para nosotros. Y cuando nosotros nos da ese afán de querer como el resultado, de ver qué es lo que nos puede pasar, no nos damos cuenta que el futuro de lo que nos puede pasar está en la iglesia, está en la palabra. Entonces les digo, querida iglesia, cuando tú empieces un proyecto, cuando empieces una situación, cuando vas a tomar una decisión, tienes que tener en cuenta que la palabra misma te va a decir cómo te va a ir. Entonces deja de buscar angustia. ¿Será que me va a ir? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? No. Lee la palabra que te va a dar la respuesta. En Romanos 6:23, y recuerden este versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Todo lo que tú vas a decidir, si tú vas en el camino de lo que es conforme a Dios, en busca de lo que Dios le agrada, hacia tu carne no le gusta, te va a ir bien, porque todos los que aman a Dios, las cosas le van a ir. Bien, exacto. Entonces no lo sabemos muy bien, entonces apliquémoslo en ese sentido. Pero si yo decido y empiezo a hacer las cosas, voy a tomar una relación, voy a tomar un negocio, voy a tomar una situación y sé que en el fondo no es de agrado a Dios, ¿qué me espera? Pues la muerte, ¿sí? No va a haber nada, la muerte espiritual, no va a haber nada. Y bueno, entonces, en vez de angustiarnos qué es lo que está pasando con el futuro y tener el control de esos, pues más bien empecemos a obrar de una buena manera y concienzudamente con los caminos y con lo que decide Dios para tener ese resultado. Porque el pecado, querida iglesia, ¿será que estoy hablando muy rápido? Me dicen, estoy seco. No, en serio, está haciendo calor. Para no perderme, cuando nosotros estamos entregados en el pecado, y espero que solo yo es el que haya vivido eso, cuando estamos entregados en el pecado nos nubla, el pecado nos enceguece, nos quita el sentido común, ¿sí? Porque estamos esclavizados al pecado, ¿sí? Una persona drogadicta, y todos sabemos que la droga es mala, ¿verdad? Hasta los drogadictos saben que la droga es mala. Entonces, si saben que es malo, ¿por qué están haciendo eso? Porque ya son esclavos de esa situación. Y por más que sepan que es malo, que los lleva a consecuencias malas, siguen haciendo. O sea, pierden el sentido común, pierden el raciocinio y todo porque están enceguecidos en eso. Una persona que tiene debilidad, ¿sí? de las mujeres y todo y es infiel.
¿sí? Por el momento de encontrar, digamos, la oportunidad, llamémoslo así, pierde lo que es su esposa, lo que es sus hijos, lo que Dios le entregó, todo el sacerdocio de su hogar, solo por vivir un momento. ¿Qué sentido común tiene eso? Ninguno. Pero estamos esclavizados al pecado y totalmente nublados. Y este Jeroboam actuaba con un irraciocinio, ¿sí? De una manera como tan equivocada, que él era consciente de que iba a enviar a su mujer hacia donde una persona que sabía que era usada por Dios, que esa persona le podía decir lo que iba a pasar con él, con su hijo. O sea, era una persona que tenía un poder. Y entonces era capaz de, yo reconozco que esa persona tiene un poder, pero yo lo voy a engañar con un simple disfraz. ¿Tú crees que una persona que lo usa a Dios abiertamente, un disfraz, lo va a limitar? ¿Una simple fachada? ¿Sí? Una simple manipulación, porque cuando estamos en pecado actuamos de esa manera. Y es un ejemplo más allá, un rey que ocurre después. Es que si ustedes leen Reyes, es una cantidad de personajes. ¿Qué personajes? Hay un rey que se llama Acab, ¿sí? Perverso. Y decretó Dios: tú vas a morir en esta guerra porque ya no más, o sea, tú has hecho y deshecho, tú vas a esa guerra y mueres. Y Acab, ¿será que sí, será que no? No, ¿sabe qué? Así Dios lo decrete, yo me voy a disfrazar y así no se dan cuenta que soy yo, el rey Acab, y entonces no me voy a morir y todo. Y la persona fue a la guerra disfrazada, protegida, armadura y todo, dice la palabra, y de la manera más inverosímil murió. Una flecha al aire, no es que alguien apuntara, uy, está Acab, no, un man ahí perdido, lanzó una flecha y le penetró el disfraz, le penetró la armadura y murió Acab. Porque ante Dios no hay disfraz, ante Dios no hay manipulación. Tú puedes manipular a quien sea en esta tierra, ¿sí? Pero a Dios no lo puedes manipular, a Dios no le puedes pintar una fachada, a Dios no le puedes pintar una apariencia. Y entonces tú intentas disfrazarte en tu irraciocinio, en tu falta de sentido común ligado por el pecado, y para Dios está diciendo: ¿qué estás haciendo? O sea, es la muestra de lo apartado que estás, a diferencia de este profeta Ahías, ¿sí? Este profeta Ahías, que mismo la palabra dice que el hombre ya está entrado en sus años, ya está viejito el hombre y ya está cieguito. Pero este hombre está cieguito físicamente, internamente con su ser interior está totalmente renovado, totalmente lúcido, ¿sí? Y ¿saben qué es lo más hermoso de la palabra? Que por eso es que Dios confronta y dice: no lean por leer, sino profundicen, y que deja cada versículo que yo les estoy enviando es: cuando yo estoy con Dios, por más de que yo pueda tener una ceguera física, por más que yo pueda tener una limitación, ¿sí? Mientras mi yo interno se esté renovando, yo soy el que te digo y yo soy el que te anuncio: cuidado, hay un disfraz, cuidado, hay un engaño, cuidado, yo te protejo, por más de que haya una limitación. Y este hombre era entregado a Dios, y por más de que estuviera ciego físicamente, internamente estaba totalmente lúcido, y Dios lo cuidaba y Dios lo protegía de esa situación. El Paz nos ha dicho mucho que tengamos oído fino a lo que Dios nos revela, a lo que Dios nos va diciendo, y mientras tenemos comunión con Dios, Dios nos va piloteando. Y tengan cuidado, no se acerquen acá, pilas con esta persona. Y así hizo con este hombre, ¿sí? Él podía tener una ceguera física, pero internamente estaba totalmente renovado, mientras Jeroboam podría tener todos sus sentidos físicos totalmente disponibles, pero en el fondo estaba totalmente cegado y enceguecido por su pecado, ¿sí? Por la situación que pasaba. Entonces eso es lo que ocurre cuando estamos con Dios o estamos sin Dios. Voy a leer lo que sigue, que es algo extenso, son como unos 10 versículos, porque Dios le tiene un mensaje a Jeroboam, y es un mensaje fuerte, es un mensaje que si llega a pasar a uno cuando llegue el momento de rendir cuentas, espero que no para cada uno de nosotros. Entonces pongamos cuidado, que es un poco extenso, pero pongamos atención. Entonces la mujer llegó a la casa de ella disfrazado, porque es que yo voy a engañar a este hombre y yo voy a mantener la apariencia de que aquí nada ha pasado. Desde el versículo 6: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Jeroboam mandó a la esposa para que buscara al profeta, ¿no? Dios ya había usado a este profeta para que dile a la mujer que va a venir. Dios tiene el control de absolutamente todo. Cuando tú te las crees de, uy, es que Dios va a darse, por
Por favor, Dios tiene el control de absolutamente todo, Él es soberano. Y entonces le dijo, lastimosamente le dijo, tengo revelación dura, versículo 7, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo te traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así que el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. ¡Wow! Se puso bravo Dios. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y lo enterrará, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado de él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Uy, se rajó el hombre, le fue mal. Ese mensaje que Dios le dijo por medio de del profeta, que le dijera por medio de su mujer: yo te di, yo te entregué, yo te mandé esto, es simulado cuando nosotros dejemos esta tierra y vayamos a vernos cara a cara con Él, a rendirle cuentas. Víctor, ¿qué hiciste con tu matrimonio? ¿Cómo manejaste tu esposa, tu matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo manejaste a tus hijos? ¿Cómo manejaste tus dones? ¿Cómo manejaste tu talento? ¿Cómo manejaste tu ministerio? ¿Cómo manejaste tus ovejas? Y a cada uno de nosotros: yo te entregué esto, ¿cómo lo administraste? ¿De qué manera administraste cada una de las cosas que yo te di, yo te puse ahí? ¿Cómo has respondido para todo eso? ¿Sí? Obviamente Jeroboam se rajó. Ahora, obviamente Jeroboam estaba destinado a que no iba a tener una eternidad con él. Y es tan fuerte Dios porque lo enfrenta, ¿sí? Y lo compara con sus antecesores, ¿verdad? Con sus antecesores, que ¿cuáles eran? Eran 3 reyes los antecesores, para los que vamos entendiendo un poco de palabra. Los antecesores del primer rey fue Saúl, rey loco, enfermo, que se volvió, fue lleno de envidia y de celos para que el ungido David no le quitara el trono, y gastó toda su energía, su ejército, su dinero para estar detrás de David, ¿cierto? Y el hombre totalmente enfermo y se dejaba llenar de ideas. Bueno, terriblemente un loco este señor. A David lo saca un momento porque Dios tiene un versículo especial para él. Y después era Salomón, que Salomón de pronto sí fue al comienzo sabio, pero después fue entregado a sus debilidades, ¿sí? Entregado por la debilidad de las mujeres que tenía. Entonces Dios le dice: tú fuiste peor que todos ellos. Y en el versículo 8 hay algo tan hermoso que nos deja una enseñanza grandísima. Y voy a repetirlo. Si pueden los de audiovisuales colocar ahí el versículo 8, perfecto, muchas gracias. Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Qué manera tan hermosa de expresar. Yo no sería capaz de expresarme de mi esposa de esa manera. O sea, es un amor tan puro y tan limpio por David. Y nosotros en nuestro corazón, en nuestra humanidad, pensamos: ¿David? Y entonces automáticamente como que señalamos a David. ¿Y lo de la vecina qué? ¿Sí? ¿Y qué pasó con la familia de David y esos hijos, esa belleza? Absalón, es una lindura, qué lumbrera. Dios no amó a David por su perfección. Dios amó a David porque a pesar de que falló y pecó, él lo buscó. Él buscó a Dios y se rindió ante Dios porque sabía que él era el único camino para que lo limpiara.
Por eso Dios ama tanto a David, porque hizo conforme a lo que él quería, que no es ser perfecto, no es obrar solo en perfección, es si tú fallas, ríndete ante mí y humíllate ante mí y así yo podré estar contigo. Por eso amaba de esa manera a David. Y por más de que nosotros, o sea, porque nosotros fácilmente podemos levantarnos cada uno y decir nuestros pecados y todo el mundo, uy, Nancicita, ¿en serio? ¿Tú hiciste? Uy, Alejito, en serio, Pochita, yo pensaba que tú, uy, no, Olguita, me caías bien. Nosotros seríamos así, etiquetar y de una vez señalar a la persona. Dios no hace eso. Dios empieza de nuevo y empieza de ceros y empieza a renovarte en serio cuando tú de verdad te empiezas a rendir. Y por eso Dios amaba tanto a David y le dedicó ese versículo y lo compara con todo lo bueno, ¿cierto? No, oiga, algo está pasando, tengo mucha calor. No, y también dan nerviositos, dan nervios acá. Y entonces ocurre que Dios, en el versículo 9, y ya seguimos al versículo 9, que se me perdió acá en la tablita. Ya les hablé sobre el versículo 8. Habla sobre el versículo 9 y Dios es una expresión que valida un poco de lo que estamos hablando ahorita. Versículo 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. Y a mí me echaste tras tus espaldas. Esa expresión, ¿sabemos qué significa me echaste tras tus espaldas? ¿Ah? ¿Cómo? Te olvidaste de mí. Te entregué todo. Te entregué este reino. ¿Sí? Víctor, te entregué este talento, te entregué estos hijos, te entregué esta esposa. Tú me olvidaste. Empezaste a obrar conforme a lo que tú querías, no conforme a mí. Me tienes en el olvido. Y por eso Dios le dice, tú te olvidaste de mí. Yo te entregué todo y tú te olvidas de mí. Y estoy seguro que no es solo Jeroboam. Estoy seguro que más de uno acá, y me incluyo, hemos estado en la bendición de Dios, pero no agradeciéndolo al que nos la dio, sino entregados absolutamente a esa situación y solo en piloto automático, ¿sí? Y esa expresión que el mismo Dios lo dice también en Ezequiel 23, 35 al 37. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también lujuria y fornicación. Cuando tú no quieres entregarte a mí, cuando, dice Dios, cuando tú no quieres y me tienes al olvido total, vive tú con tus pecados, vive tú allá y tú sabrás cuál es tu destino mientras tú no me tengas a mí en cuenta. Y es tan hermoso Dios, ¿sí? Que esa expresión de que me echaste a las espaldas, que quiere decir que como nosotros seres humanos nos estamos olvidando de Dios. Dios quiere hacer exactamente lo mismo, pero con un significado diferente. En Ezequiel 23, 35, Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mientras nosotros como seres humanos nos echamos a la espalda a Dios y lo olvidamos, Dios quiere echarse a la espalda tus pecados para perdonarte. Vemos la diferencia que puede existir. Mientras nosotros estamos centrados en nuestras situaciones, en crear nuestros ídolos, en solo estar encerrados Dios lo que quiere es, ven a mí, yo te perdono y empezamos de ceros. Y eso lo hubiera podido hacer con Jeroboam, ¿sí? Perfectamente hubiera podido ser como David, porque Dios no tiene preferencia con nadie. Pero Jeroboam nunca se arrepintió, ¿sí? Y debemos ser conscientes que no hay una restauración cuando no hay un real arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino, ahí no va a pasar absolutamente nada, porque para Dios no hay fachadas. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y Jeroboam lastimosamente quedó con la etiqueta que todo lo malo que iba a suceder después con los reyes que siguieron iban a ser comparados con el mandato de Jeroboam. A comparación de cuando sucede algo bueno, recurre y compara con David. Jeroboam iba a ser como su antagonista, lo que iba a suceder malo. Y pudo haber sido duro lo que Dios pudo haberle dicho. Y en nuestro corazón, uy, no, pero Dios, bájale un poquito. No entendemos que cuando venimos acá, escuchamos la palabra, leemos la palabra, nuestra vida fue transformada, ¿sí? Totalmente nuestra manera de pensar empezó a cambiar, ¿sí?
nuestra manera de ver las cosas empezó a variar gracias a esa nueva vida, ¿sí? Y entendemos lo que es Dios y entendemos Dios cómo nos ama y entendemos lo que hace Dios en cada una de nuestras vidas. Aún así, miramos el pecado. Aún así, queremos seguir viviendo en el pecado. Y eso le pasaba a Jeroboam: te entregué todo y aún así tú quieres seguir viviendo en pecado. Y lo que les digo, los que estamos sentados acá, los que estamos buscando de Dios, los que estamos en ese camino de Dios, si nosotros llegamos a fallar en todo este tipo de cosas, las consecuencias no son chéveres, porque dice Hebreos 10, 26, 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es que aquí nos sentemos, ay, no, nos llenemos de terror o alguna cosa. Sé consciente lo que Dios te está entregando. Sé consciente la responsabilidad que tú tienes. Ser consciente de ser un elegido. Sé consciente de ser un apartado. Sé consciente de ser un testimonio, ¿sí? Para que la gente pueda conocer a Dios. Sé consciente de todo lo que esté ocurriendo, ¿sí? Porque si tú aún así, recibiendo todo lo que estás recibiendo, decides voltear y ser consciente y seguir en pecado, ya sabemos cuáles son las consecuencias que pueden llegar. Y aún todavía a Jeroboam le espera más cosas. Y lo que más me confrontaba es porque no solo las acciones de Jeroboam, él iba a vivir las consecuencias, sino su descendencia, ¿verdad? Sus hijos. Y a mí esa palabra me confrontaba tanto, querida iglesia, y les soy sincero, porque yo soy papá de Santi y de Sofi, todos lo conocen. Y entonces todos mis actos, todo lo que yo hago van a repercutir en mis dos niños, en mis dos chiquitines. Lo que yo esté cosechando ahorita en la vida de ellos lo que van a vivir de esos frutos de lo que yo les estoy cosechando en el corazón. Puedo darle alimentación, puedo darle estudio, puedo darle vestimenta, pero ¿cómo estoy, sí, alimentando su amor y su anhelo de conocer a Dios? ¿Sí? ¿De qué manera yo qué estoy siendo, qué figura estoy dándole a mis hijos? Porque Dios me confrontaba de esa manera, porque a veces empezamos a decir, confrontar, no quiero estar confrontado. Y Dios quiere que nos confrontemos, Dios quiere que andemos en esa constante revisión, porque Él quiere lo mejor de nosotros. A veces le huimos a la confrontación y vemos que la confrontación es mala, pensamos que la confrontación, no, preocúpate y enójate cuando no te confrontes, cuando leas la palabra y te pase derecho. Ahí es cuando de verdad tú ves, oiga, ¿qué está pasando? Estoy por dentro, ¿hay algo? Pero mientras te confronte, Dios está diciendo, estate alerta, no entres en confianza, no entres en tibieza, no entres en rutina, ¿sí? Mantente alerta, porque yo quiero lo mejor de ti. Y el poder ver que todas las consecuencias de lo que estaba pasando iba a caer sobre los hijos de Jeroboam, me dice, ¿tú cómo estás como padre? ¿Sí? Los que somos aquí papitos, ¿cómo va esa responsabilidad que Dios nos dio? Porque es un préstamo que Él nos dio. ¿Cómo va la formación de nuestros hijos conforme a lo que Dios quiere? ¿Le alimentamos ese amor? ¿Le alimentamos que gracias a Dios están alimentándose? ¿De que gracias a Dios fueron a pasar un momento rico comiéndose una pizza o un helado? ¿Que gracias a Dios estamos todos en familia? ¿Ven que yo con mi esposa nos estamos respetando? ¿O los traigo acá y los subo al segundo piso y que allá las profesoras se entiendan, y en la casa les muestro totalmente olvidado de lo que es Dios, lo que es su palabra, lo que es necesario para que ellos empiecen a enamorarse de Dios? Entonces siempre debemos confrontarnos y no entrar en esa rutina o en ese afán de no ser confrontados, o que ser confrontados es malo. Ser confrontado es lo mejor, porque siempre te va a mantener procurando ser mejor para Dios. Y eso es importante, ¿sí? Y desafortunadamente la descendencia de Jeroboam no le iba a pasar bien. Y Dios vio algo bueno en el muchacho que estaba enfermo, ¿sí? Por eso él iba a ser enterrado de otra manera, iba a ser enterrado de una manera, llamémoslo, digna, ¿sí? Y podemos decir, pero ¿por qué se va a morir? Si Dios vio algo bueno en él, ¿por qué? Porque no, pues déjelo vivo, algo va a pasar y todo. Pero lo que pasa es que nuevamente empezamos a actuar en un raciocinio de nosotros y queremos que Dios actúe de la misma manera que nosotros pensamos. Y para Dios la muerte no es malo. Y para nosotros no debe ser malo. Dejar este cuerpo físico no es malo,
no es lo malo. Y dice Isaías 57, del 1 al 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Dios lo libró de todo lo que iba a ocurrir por Jeroboam, ¿verdad? Sí, le vino la muerte física. Pero nosotros, como estamos tan arraigados en este mundo, como todo se centra en este mundo, ay, no quiero irme aquí, no, todavía no, ¿sí? Pensamos que la muerte es mala. Y la muerte es estar ya con Dios, en descanso con Él, ¿sí? Entonces Dios por eso toma ese tipo de decisiones y vio algo tan bueno en él que le dijo, ven conmigo, tú te vas a librar de la aflicción que va a ocurrir y de la enfermedad que estaba pasando. Y Dios realmente, como leímos todo, estaba ofendido con Jeroboam, estaba disgustado con Jeroboam porque Dios ya le quiso poner un límite a esa espiral de pecado que estaba viviendo este hombre, ¿sí? Y si esa situación de la enfermedad de su hijo servía para decirle, mira Jeroboam, tú haces esto y te va a pasar esto, ¿sí? Gracias a Dios vivimos cada uno un momento de aflicción para que Dios nos dijera, ojo, que tú estás actuando de esta manera y de esta manera y de esta manera y de esta manera, para que haya un cambio, en ti. Pasa el versículo 17, ya después de semejante noticia, versículo 17, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó. Y vino a Tirsa, y entrando a ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, lo cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Hasta ahí se expresa el capítulo, no dice más de Jeroboam, ¿sí? En otro libro dice que él murió en una guerra, que el mismo Jehová lo mató, ¿sí? Pero pues ahí está el designio de lo que iba a ocurrir en su reinado. Una persona totalmente etiquetada por el mal, que nunca se arrepintió, iglesia. Es eso, podemos estar en este mundo y nunca nos vamos a arrepentir ante Dios, nunca vamos a doblegarnos ante Dios porque primero está nuestro orgullo, primero está nuestra verdad y no perder el estatus de lo que Dios nos ha dado. Y entramos y pasamos ya por este mundo y no ocurrió lamentablemente nada bueno. Porque cuando yo estoy cultivando mis ídolos, cuando yo estoy edificándolos y le meto de verdad empeño a cultivar esos ídolos, ese trabajo, esas relaciones, o sea, lo que sea, ¿sí? Que no es Dios, que el centro no es Dios, ¿sí? Aún así sabiendo que no es el camino, nos mantenemos ahí aferrados a ellos. Y mientras mantenemos aferrados nos estamos perdiendo la oportunidad de rendirnos ante Dios y que Dios eche nuestros pecados a sus espaldas y poder empezar de ceros y darnos cuenta en que estamos fallando, porque Él es fiel, justo y, como dice David, limpia. Es lo único que va a limpiarnos en nuestra vida. Y el capítulo sigue y dejamos ahí a Jeroboam. Y se acuerda que les había dicho que íbamos a hablar de dos reyes que hablaron simultáneamente. Entonces ahí paramos con Jeroboam, ¿sí? Y el capítulo sigue con otro rey que se llama Roboam. Entonces no se confundan, uno se llama Jeroboam, que fue el que hablamos, y ahorita vamos a hablar de Roboam. ¿Quién era Roboam? Como les había dicho al comienzo, como Israel se dividió, entonces la gran parte la tomó Jeroboam, que fue el personaje que hablamos ahorita, y la otra parte más pequeña, pero donde estaba el templo, es Roboam, y ese reinado tomó el nombre de Judá, ¿sí? Entonces, Roboam, ¿quién era? Y de una vez el versículo nos muestra quién era. Él sí era descendiente de Salomón, era un hijo de Salomón. Entonces, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Listo, en ese versículo como tal, ahí la palabra nos está mostrando una advertencia. Algo no está cuadrando, ¿sí? Porque de una vez Él nos dice de quién es la mamá y de dónde es, ¿sí? Resulta que esa región de Amón, ¿sí? Era uno de los territorios donde adoraban dioses, ¿sí? Era un territorio pagano, que hacían otras prácticas y todo eso. Y Dios muy claro le había dicho a Salomón, no te metas por allá. No vas a hacer nada de eso. Y si hay un hijo de Salomón y esta señora que es de allá, ¿qué quiere decir?
que Salomón incumplió lo que Dios le había querido. Entonces, el nacimiento de Roboam, y Roboam existe debido a una desobediencia de Salomón. Entonces, ahí como que ahí sí como dicen, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? ¿Sí? Ahí ya sabemos más o menos cómo iba a terminar la situación. Y siguió el siguiente versículo. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahorita escuchamos la historia de Jeroboam, y por allá terrible. O sea, si por allá llueve, por acá no escampa. Peor, estaban peor estas personas, porque incluso llegaban a una degeneración y prácticas sodomitas. ¿Saben qué sodomitas? Sí, eran personas que se dedicaban a la prostitución y tenían relaciones con otros hombres. O sea, unas situaciones totalmente nefastas y abominables, como la misma palabra dice. Y Israel, que era llamado a ser ese territorio de luz que iba a influenciar a los demás territorios. No, todos los territorios con su oscuridad y sus pecados influenciaron a Israel. Y no hubo desafortunadamente una diferencia entre el pueblo de Dios y los demás territorios. Entonces, cuando Dios nos dice en su palabra que ellos se conviertan a ti y no tú en ellos, ahí no se cumplió lamentablemente lo que Dios quería, y Israel se volvió igualitos a todos los demás territorios. Sí hubo una diferencia entre los dos reinados, ¿sí? Que el reinado de Roboam, ¿sí?, empezó de una buena manera. No fue como Jeroboam, que más se demoró en que le entregaron el reinado y empezó a hacer de las suyas. Este hombre tuvo un buen reinado al comienzo. No lo dice en ese capítulo de Hechos, pero sí en 2 de Crónicas 11:17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. 3 años en que Roboam estuvo conforme a lo que Dios quería, y Dios también en su fidelidad le entregó un reinado próspero, un reinado soberano, un reinado poderoso, un reinado fuerte, ¿sí? Y entonces, cuando tú estás conforme a Dios, Dios te llena de bendiciones también, porque Él es fiel, ¿verdad? Él nos ama, que también nos da esas bendiciones. Pero lastimosamente, cuando tú estás pasando todo te está yendo bien en ese momento, nosotros como humanos a veces, ¿cómo reaccionamos? Nos relajamos. Cuando yo estoy bien en el trabajo, mi esposa está todo bien, mis hijos todo está bien, economía, problemas no tengo, salud está firme, todo está bien, entonces pasamos los días como chévere. Y nunca nos evaluamos, nunca, oye, ¿qué tal cosa? No, necesitamos como de una aflicción en un momento para estar alertas. Entonces eso le pasó a Roboam. Estaba en esa plenitud de ese reino, que se entibió, se alejó de Dios porque se dedicó a estar solo en ese reino, y ya Dios le había dado esa soberanía, y él se quedó engatusado con ese reino, y hermoso. Uy, Dios, amén. Entonces estaba solo metido en su reinado, ¿sí? Y se empezó a entibiar. ¿Cómo manejamos, tú, querido hermano o querida hermana, las bendiciones que Dios nos ha dado en esta tierra? ¿De qué manera las estás manejando? ¿Cómo las estás administrando? Porque resulta que yo estoy entregado a Dios, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada, y Dios me bendijo con un trabajo, ¿sí? Y súper, mi jefe está contento, ¿sí? Estoy haciendo el trabajo, me gusta mucho hacer el trabajo, y el jefe me dijo que podía ascender. Gloria a Dios, genial, qué chévere, pero me dijo que me tenía que demorar 2 horitas diarias más, pues porque es un aumento y ahí hay que trabajar más responsabilidades, pero bueno, listo. Me está yendo tan bien que ahora, para subir más de puesto, para ascender, tengo que hacer unas capacitaciones que duran como 6 meses los fines de semana. Entonces ya son de lunes a viernes hasta las 7 de la noche, y los fines de semana dedicaba a hacer capacitaciones. Y poco a poco me voy apartando de Dios, poco a poco me voy enfriando, porque no es el hecho de que tú vengas acá, ¿sí? El hecho de que tú no vienes acá, de que no vienes, de que no escuchas palabra, de que no entras en oración, que no entras en intimidad con Dios, que no te desnudas ante Él, ¿sí? Duras todos los días allá en el mundo y no viniste. Entonces ya no fueron 8 días, ya fueron 16 días en que no viniste a la iglesia a renovarte, sino solo consumiendo lo que hay en el mundo. Poco a poco
el mundo te seduce. Poco a poco el mundo te va apartando. Poco a poco tu carne es el que te va mandando porque no estás encendiendo ese corazón y ese ser interior que se va renovando. Entonces, ¿cómo manejamos la bendición? Porque Dios te puede dar una bendición y tú la puedes malgastar y tú la puedes manejar de una manera equivocada, y esa bendición que podía hacer algo para exaltar a Dios se convirtió en una piedra de tropiezo para alejarte de Él. Y eso es lo que le pasó a Roboam, ¿sí? Esa bendición de ese reinado próspero, Jeroboam nunca lo valoró. Y entonces pasó lo siguiente, obviamente llegan consecuencias en el reinado de Roboam. Recuerden que cuando les leí ahorita en 2 de Crónicas 12, 1, 2, dice, 12, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Llegó este man a invadir Israel, ¿sí? Iba a acabar con todo. Entonces, estas dos historias de estos dos reyes, ¿sí?, pudieron comenzar de una manera diferente, pero llegaron al mismo punto: olvidaron a Dios. ¿Sí? Olvidaron totalmente a Dios, mantuvieron fue su fachada de reyes, eso era lo que importaba, eso es lo que me llena, y Dios, gracias. Olvidado totalmente, y llegaron a ese punto, y llegaron las consecuencias, ¿sí? Porque entonces 2 Crónicas 12, 3, 8, llegó este hombre de Egipto, este rey de Egipto, con 1,200 carros, con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, uquenios y etópes, no tenía número, o sea, era un ejército impresionante, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros se habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. O sea, esta es la consecuencia de lo que ustedes han hecho. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Bueno, hay algo diferente. Roboam se humilló, Roboam reconoció que había fallado, ¿verdad? Y entonces se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabras de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Dios iba a acabar con Israel. Automáticamente, por medio de ese rey de Egipto, iba a acabar y saquear con todo, y todos iban a morir. Pero hubo una humillación y hubo un reconocimiento de: sí, nos humillamos y nos equivocamos, Dios, sí, somos pecadores y nos humillamos ante ti. Por eso Dios le dio otra oportunidad a Roboam, ¿sí? No sé si Roboam ha sido el único que ha probado la misericordia de Dios y le ha dado en su vida una segunda oportunidad. Creo que todos los que estamos acá hemos recibido una segunda oportunidad. Les digo, iglesia, sin entrar en detalles, mi esposa y mis hijos es gracias a una segunda oportunidad que Dios me dio. Y sé que cada uno de ustedes, Dios les ha dado una oportunidad nueva, porque quisimos entregarnos a Él. Y así Roboam entonces aceptó y se humilló en ese momento, ¿sí? Tenía el agua al cuello, pidió ayuda y pidió clemencia, y Dios bajó el agua, ¿sí? Llega acá la situación, porque nosotros a veces podemos caer en que pedimos ayuda porque no es ese Dios soberano que queremos transformar, sino es un Dios de la lámpara maravillosa. Quiero es que me saques de la situación. Quiero es que me saques del momento. Dios, gracias, me sacaste de la situación, listo, gracias. No quiero yo empezar un camino contigo, solo quiero salvarme de esta situación. Y Dios te puede salvar, ¿sí? Dios facilito te puede sacar de tu situación, pero eso quiere decir que tú vas a empezar un proceso de cambio. Eso quiere decir que tú vas a empezar un proceso de renuncia. Eso quiere decir que puedes empezar un proceso de transformación total que a tu carne no le va a gustar, ¿sí? Desafortunadamente, no sé si ustedes vieron cuando hubo la pandemia, muchas personas conocieron de Dios en ese momento de salud, de circunstancias muy lamentables. Muchas personas, cuando pasó la pandemia y sobrevivieron y todo, no la misma cantidad de personas siguieron en el camino de Dios. Solo se aferraron a Dios cuando estaban con el agua al cuello. Pidieron clemencia y Dios estuvo ahí ayudándolos. Y después, gracias, sigo por mi camino. Porque no hubo
esa real confrontación, ¿sí? Porque una cosa es vivir una circunstancia y las consecuencias de tus actos con Dios que sin Él. Eso es diferente. Si tienes tu cobertura, tú vas a vivir la circunstancia que suceda, pero en fe y en paz con Dios, más no tú solo dedicado a tu carne y a tus impulsos y a tus emocionalismos y a situaciones que te va a hacer obrar de una manera torpe. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Roboam se mantuvo humilde y humillado y aceptando su nueva realidad y su nueva vida? ¿O fue una fachada y una apariencia que quería era que Dios lo sacara de ese momento de complicación y listo, muchas gracias? La misma palabra nos muestra cuáles fueron las actitudes de Roboam. Primera de Reyes, ya volvemos al capítulo de Reyes, 14, 25, 26, que se refiere al rey de Egipto que vino a saquear todo. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Todo lo que había hecho Salomón en ese templo majestuoso, maravilloso, llegó este hombre y acabó con todo. Salomón había mandado a hacer Israel era tan próspero y tenía tanto oro que Salomón mandó a hacer un reguero de escudos, pero no para su ejército ni nada, sino unos escudos en oro que estaban en los salones y todo para demostrar lo que era Israel, el poder que tenía económico Israel, y entonces eran como un adorno, pero ese adorno que demostraba la grandeza que tenía ese reino, ¿sí? Y entonces llegó Sisac y todo y acabó con todo, ¿sí? Entonces nosotros esperamos, bueno, son las consecuencias de los actos de Roboam, y Roboam entonces va a empezar de nuevo, va a empezar de ceros, humilde según lo que quiera Dios. Entonces lastimosamente llega y entonces ¿cómo responde Roboam y qué hizo? Y en lugar de ellos, de los escudos, ¿sí? de oro que se los llevaron, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Se llevaron los escudos de oro. Manden a hacer más escudos. No, pero ya no hay oro. Haga de bronce que hay brilla. O sea, hay algo aparenta, hay algo muestra. Entonces hay muestra de verdad las acciones de Roboam, que en realidad él no quería una transformación, un cambio, sino que me sacaste de este momento, pero yo mantengo mi apariencia. Yo mantengo ante los demás que mi reinado sigue ahí, ¿sí? Entonces mi apariencia es la que me manda, ¿sí? Yo puedo manipular a todo el mundo y me saquearon, me volvieron nada, pero para el mundo yo sigo siendo poderoso. Y entonces mientras habían las cortes y todo, entonces me imagino todo ese reguero de personas lleve y traiga esos escudos en muestra de que mi reinado seguía. No hay una transformación, no hay un cambio, no hay un empezar de ceros. No, seguimos en la misma situación, y la misma palabra en 2 de Crónicas se refiere a Roboam diciendo: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, ¿sí? Guardamos las apariencias, lo que importa es lo que los demás piensen. Mi vínculo con Dios, eso pues no es necesario. Yo utilizo a Dios para que me saque de una situación, pero ya, ¿para qué voy a necesitar de más? Y eso es lo que le pasó a este personaje. Y estas dos historias realmente son lamentables, ¿sí? Y como les dije al comienzo, no es para estar, ese Jeroboam, ese Roboam. Es esto que nos está dejando a nosotros, porque a veces actuamos como ese Jeroboam, donde creamos una religión a nuestro acomodo, donde actuamos y venimos aquí a la iglesia y de pronto estamos y oramos con él, pero ya como una costumbre, algo que no nos genere ninguna revolución, y no nos entregamos desnudos ante él ni reconocemos nuestros errores, sino andamos por la vida manteniendo una apariencia que somos cristianos, somos transformados porque somos un testimonio, pero por dentro totalmente secos, porque en realidad no nos hemos entregado ni nos hemos rendido a él, ¿verdad? A veces parecemos ese Jeroboam y nos olvidamos que Dios quiere tus pecados para echarlos atrás y olvidarse de ellos y empezar contigo una nueva vida dedicada a Él y enfrentando los cambios que hay, pero totalmente entregados a Él. Y a veces nos vamos a Roboam, a veces nos parecemos a ese Roboam, que tenemos el lago al cuello, vivimos una circunstancia que nos puede generar problemas,
pero ya cuando pasó el momento, ya volvemos a lo mismo. No, de verdad esa prueba o esa situación sirvió para nosotros cambiar de vida, de una vez para renovarnos totalmente. Iglesia, cuando ustedes vengan acá y vienen a adorar, a exaltar a Dios y cierran los ojos y alaban y cantan con profundidad y cantan con emoción, ¿sí? Cuando vengan a escuchar la palabra, ¿sí? Háganlo de verdad con un corazón totalmente desnudo ante Dios. Ante Él no hay que aguardar apariencias, ¿sí? Puede ser servidor, puede ser líder de ministerio, puede ser el mismo pastor. El mismo pastor no se cansa de decir: levanten la mano cuando necesiten una ayuda y cuando necesitemos nuevamente empezar a renovarnos porque estamos fríos, que puede pasar. No vengamos a esta iglesia como Roboán con esos escudos de protección buscando una apariencia, que todo está bien, todo está funcionando porque soy cristiano y ya llevo un camino. No busquemos esa apariencia y desnudémonos ante el que sí merece toda la gloria y toda la honra, reconociendo tu debilidad. ¿Sí? Reconozcamos nuestra debilidad, y estos dos hombres nos mostraron lo que es mal administrar lo que Dios te ha dado. Dios que te ha dado a cada uno de nosotros, Dios que te dio a ti, Dios que te ha mostrado a ti, Dios con qué bendiciones te ha dado y tú cómo las estás manejando. ¿Utilizas a Dios solo para que te saque del momento? ¿Manejas tu religión solo a tu acomodo? ¿Mantienes acá la fachada y saludamos a todos? Ay, no, es que mire, ay, ese hermanito tan lindo, cuando por dentro estamos secos. Cuando tú cierres los ojos, desnúdate ante Dios y reconoce. Tú sabes lo misericordioso que es Él. ¿Por qué no experimentamos nuevamente su misericordia? Que no nos pase como Rehoboam y Jeroboam, que vivieron su paso por esta tierra y nunca reconocieron a ese Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de reconocerlo. Amén.